Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hacer una indagación que nos han pedido de un señor que fue un filósofo indio que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y él es considerado como el fundador del budismo, una filosofía que se enfoca en la búsqueda de la iluminación y la liberación del sufrimiento. Su nombre es Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Nació en Lumbini, que hoy es Nepal, en una familia de casta guerrera. Su padre era rey de la región y él tuvo una infancia, una juventud muy lujosa, pero aparentemente se sintió insatisfecho con su vida de lujo y entonces cambió. Quiero que me digas cómo se siente la energía de Buda en el momento de su iluminación. Bueno, lo primero que empiezo a percibir es una luz muy brillante naranja Ujú. con un centro amarillo y veo la energía de Buda pues muy iluminada y como si su parte mental, su parte de acción, su parte emocional se hubieran alineado y se divide y va hacia a otros seres etéricos, ¿sí? Entonces veo este gran círculo, esta gran luz naranja, con él que al iluminarse se divide en diferentes, cae esta luz a diferentes sitios, pero detrás veo una entidad Mm. que eh, que está, digamos que lista para como una gran máscara que se pone delante después y usa eso como manipulación, ¿sí? Ok. Sí. Quiero que me digas qué tipo de visiones o experiencias tuvo Buda durante su meditación o sus meditaciones bajo el árbol de Bodhi o de Bodhi, no me acuerdo cómo se llama. Bodhi. Bueno, eran unas visiones en donde sus pies eran raíces Mm. que se unían con las raíces del árbol y esas raíces se llenaban de energía de la tierra y de esta energía universal que para él estaba dentro de la tierra y subía energía y él visualizaba que sus ideas el conocimiento, la sabiduría que llegaba a través de esa energía eran los frutos y esta energía subía y bajaba en forma de infinito, recogiendo energía de arriba y de abajo, de ambos mundos. Eh, Veo que digamos que la experimentación o como él entendía la iluminación era el poder dar la luz por medio de la palabra a alguien y que ese alguien pudiera, eh, digamos que extenderlo. Entonces, como por eso el árbol, por eso las ramas, por eso las raíces, como un conocimiento, una sabiduría que se extiende rápidamente, además. Entonces, ¿cómo se siente la conexión entre Buda y el árbol y la naturaleza en ese momento? Pues
eh, conocimientos muy orgánicos, es decir, el hecho de que el árbol esté enraizado, simplemente siente, simplemente percibe, recibe y sale, digamos que produce sus frutos. De esa manera, según Buda, es como deberíamos ser, que estamos completamente receptivos, sintiendo absolutamente todo, recibiendo y generando esos frutos. Esa era la relación. Y muy orgánico, porque lo que veo es que, por ejemplo, las estructuras rígidas son rectas y ángulos rectos. Tenía que ser algo muy orgánico y de experiencia. ¿Sí? Eso lo hace que las raíces y todo las ramas sean de forma eh, no rígida, sino que toma su propia forma, mejor dicho. Ok. Entonces, a ver, dime, ¿cómo entonces se siente o qué tipo de emociones o sensaciones experimentó él al alcanzar esa iluminación? Una energía, un estado completamente neutro, donde no existía ni la sobreexaltación, ni euforia, por supuesto, ni tristeza. Era completamente plano, pero subiendo de dimensión. Entonces es un sentir que es una vibración muy, muy, muy alta. Entonces, porque era una vibración donde la curva era muy, 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 muy pegadita. Entonces era neutro, sin emoción, pero vibrando muy alto y hasta el cuerpo vibraba y él sale de su cuerpo. Y entonces cuando está esa entidad detrás de él. Bueno, pues la entidad, Tú me a ver, la dijiste, entidad, sí, ajá, la entidad la veo por fuera. A ver, mientras él vivía y digamos que extendía su conocimiento, estas entidades las veo afuera juzgándolo, diciéndole a la gente que pues que él no era lo que decía ser, o que su conocimiento, su sabiduría no era, digamos que no iba por el bien, entre comillas, ¿sí? Y esa entidad, que la veo en varias personas, cuando él muere, se apropia, esa entidad entra como una máscara, lo que veo es esta Buda con una gran máscara que es la entidad con la máscara de Buda, y utiliza esta entidad para manipular, eh, manipular y atraer diferentes tipos de personas para poder implementar, y lo que veo es un sello que pone en la frente de las personas. Entonces, cuando las personas están meditando, esta entidad casi que entra y es un sello. Entonces, veo muchas personas meditando y esta entidad casi que entra. Y cuando se dice ser Buda, ¿sí? Yo soy Buda, esta entidad entra, ¿sí? Y clava un sello en el tercer ojo, acá, a las personas. Por supuesto, lo que veo es que sí hay, digamos que meditaciones en donde se logra toda la energía que él lograba captar, pero casi que hoy en día es el 80%, no es esa energía, es algo completamente como siniestro, como maligno, como confuso. ¿qué tipo de mensaje o enseñanza quería transmitir este Buda a través
de lo que él enseñaba? Lo simple y lo ordinario, la contemplación de la naturaleza, la contemplación de la mente, la contemplación de sí mismo. Bueno, hay algo muy bonito y es que, o muy interesante, es que es la contemplación de sí mismo como un ser iluminado y que es el conocimiento de la energía del universo o digamos que de Dios a través de él mismo. Entonces, el, toda la energía o, es que no le quiero poner la palabra Dios, voy a decir Dios, pero es la energía del universo, ¿sí? Que toda la energía del universo pasa a través de él mientras se está viviendo, ¿sí? Como si nosotros a través nuestro está pasando la vida, esa es la palabra perfectamente. Entonces, el observarse a sí mismo y observar al mundo externo, todo lo que lo rodea, es observar al universo y con una compasión muy grande por sí mismo para poder contemplar por medio de los sentidos físicos. Ok, con todo esto que hemos visto, ¿cómo se siente la conexión entre Buda y sus discípulos o sus seguidores? Bueno, cuando estaba vivo, se siente una conexión muy... Es como si él tuviera un rango de autoridad, había muchísimo respeto por él, pero a la vez él lo que quería enseñar con respecto, pues por medio de ese respeto, era a que las personas pudieran vivir su propia vida sin tener que escucharlo mucho, ¿sí? O sea, no era lo que él decía, sino su presencia como tal. Entonces él sí generaba una cierta distancia para que las personas pudieran vivir su propia experiencia y no alabanza, no que él dijera algo y tenía que ser así, no, que las personas pudieran vivir su propio proceso. Cuando muere, Uh-huh. claro, esa energía se distancia abismalmente. Y lo que veo es que el Buda, bueno, Siddhartha, mejor dicho, el espíritu de Siddhartha, pues está en una dimensión muy alta, muy alta. Entonces, casi que él no puede, pues no es que no pueda, porque sí puede, pero no viene acá porque pues aquí es una densidad muy baja. Entonces, ¿la energía de Siddhartha y la energía de Buda son distintas? O sea, ¿se llegó a formar un egregor de la figura de Buda y Siddhartha se pudo desprender de esta energía o no? ¿O cómo me lo puedes explicar? Siddhartha, para ponerle nombres, Siddhartha, el espíritu de Siddhartha trasciende y se desconecta completamente de este plano. Buda, y sí, el Buda, como lo conocemos nosotros, es un egregor, es una entidad, y además lo que veo es que hoy en día ya la gente le pide a Buda, cosa que es completamente contrario a lo que era Buda, ¿no? Porque, o Siddhartha, porque realmente lo que decía Siddhartha o lo que trataba de manifestar, expresar, transmitir, era esta sensación de percibir y contemplación, no de orar ni pedir, ¿sí? Entonces, pues hoy en día las personas pues han hecho todos estos templos, todas estas estatuas enormes y pidiendo y entregando ofrendas y de eso es lo que se alimenta esta gran entidad, aparte de entrar como un tipo de posesión en la meditación. Ok, a ver, entonces, la conexión entre la comunidad budista a lo largo de la historia con lo que entendemos con Buda es entonces
con esa entidad y no con el hombre Siddhartha. ¿Es así? Sí, Ok. Entonces, ¿cómo se siente entonces esta conexión? ¿Cómo ha sido o cómo se ha mantenido a lo largo de la historia? ¿Y qué tipo de prácticas o rituales utilizan o creen utilizar que sienten o que comentan a la gente que Siddhartha hizo como Buda para alcanzar la iluminación? O sea, ¿cómo lo van manejando estos templos budistas? bueno, la primera que veo, que es la que te cuento, que es estas alabanzas y estas oraciones, ponen muchas varitas de incienso, altares, eh, y bueno, este asunto de ponerse de rodillas y poner la frente en el piso, Mm. eh, es una forma de, de manipulación total, ¿sí? Porque como te decía anteriormente, lo que hacía Buda, lo que transmitía Siddhartha era esta conexión enteramente sin alabar nada, simplemente la contemplación, ¿sí? Entonces ahí hay un gran cambio de lo que él quería transmitir y de lo que es hoy en día. Veo que, bueno, estos templos, todas estas estatuas con oro, con piedras, veo que es una atracción, es como una atracción turística realmente, y veo como personas del occidente, eh, nosotros, pues de una forma, eh, pues entre comillas, muy ignorante, como que alabamos a ese Buda y le pedimos a Buda, entonces casi que ni siquiera son los budistas, sino también todo el resto que va a orar y vislumbrarse con el oro, con las piedras, con todo. También veo pues altares con flores, con comida, dinero, muchas donaciones, eso veo. ¿Cómo se siente entonces la energía de Buda en relación con estas meditaciones, con estas oraciones o con estos rituales o con estas contemplaciones o con lo que hacen ellos? Tú decías que entraba la energía de este egrego Buda y hace un sello, deja un sello como en la frente. ¿Cómo se siente? Entonces, quiero que vayas y observes cómo es que esta energía entra y cómo se siente para las personas que ellos van experimentando en sus propios sentidos. Bueno, la posición de meditación y poner, arrodillarse, poner la frente en el piso, es un símbolo de entregar, como entregar el alma, entregar el espíritu Okay. a otro, ¿sí? Entonces, cuando está en meditación, que es, pues, es poner la mente en blanco, entra, entra el egregor. Entonces es rendición, entrega del ser completamente y entra este egregor, ¿sí? Y veo también que hay muchos mensajes subliminales dentro de los audios, dentro de, digamos que en la forma digital virtual, en YouTube, en diferentes canales, meditaciones, hay muchos mensajes subliminales, eh, pero ya veo que esto ya es algo que está introduciendo como esta parte de manipulación de generar angustias, de generar, de comprar más cosas, de, sí, como de este asunto de comprar para tú, por ejemplo, protegerte, las camándulas, pues no se llama camándula, pero sí parece una camándula, digamos que todo este tema de sí,
de elementos costosos, lujosos, de protección. eh, eh, bueno, A ver, ¿qué tipo de relación tuvo Siddhartha con su familia y cómo empezó a generar este Buda, este egregor, que aparentemente, por lo que comentas, es como si hubieran crecido a la par? ¿Cómo era la relación de Siddhartha con su familia, en la forma en cómo ellos llevaban, no sé, su religión en torno a su juventud? ¿Cómo ves que era su relación de Siddhartha y cómo es que este egregor de Buda se va formando a la par? veo una familia muy ortodoxa en donde Siddhartha debía ser una persona en específico con unos valores en específico, y esta posición de tener que estar en este mundo para hacer dinero y para continuar con el legado de la familia en cuanto a sus riquezas y sus propiedades y todo lo que tenían. Y Siddhartha ahí es cuando crea como un switch, como un cambio, porque pues él sí tenía muy claro que prefería andar, caminar, prefería estar con hambre, prefería. Y de hecho, el tema del hambre, el tema del dolor, conducía a él a unos estados en donde él podía percibir un poco más lo que estaba sucediendo. Por supuesto, eso no era el estado ideal, pero sí pudo observar mucho más detenidamente o percibir la realidad de una forma diferente en esos estados. Por eso él se desliga de su familia. En cuanto a cómo apareció, en qué momento apareció. Bueno, eh, algo que aparece, y es que, claro, su familia, eh, sus creencias religiosas eran hacia, claro, hacia un Dios que estaba afuera, y pues eso él no lo concebía como algo real. Por eso él entra hacia adentro y comienza un viaje, pues que sí, es un viaje, lo veo caminando, pero hacia adentro, y todo lo que él va observando de sí mismo a medida que va, a medida que va por su camino. La entidad, ¿cuándo aparece la entidad? La entidad aparece cuando cuando la gente comienza a escucharlo mucho y a seguirlo. Y veo como unas miradas, como si esa entidad estuviera como en unas miradas, como unas miradas siniestras. ¿Por qué? Porque veo muchas personas a su alrededor y unas detrás, mirándolo con ojos pues de mucho juzgamiento, diciendo, eso no es, eso no es. Lo que es ese Dios afuera que tenemos que venerar. Entonces era esta entidad tratando de llevar toda la atención hacia otro lugar, a esas creencias de que Dios está afuera. Eh, Esos mensajes que él transmitía a través de sus historias, a través de los mensajes, cómo lo iba relacionando con esta cultura o con esta mística de su territorio, con esta mística que se practicaba en su época ahí en Nepal. lo que veo es que era un pueblo donde había también mucha pobreza y mucho como fiesta, y como entonces esa pobreza, las personas se preguntaban a sí mismas: si Dios está afuera, ¿sí? Y yo estoy pobre, o sea, ¿cuál es la relación de Dios y la pobreza? Entonces,
lo que Siddhartha transmitía era que pues, la riqueza está adentro, ¿sí? Y cómo el amor y la contemplación por sí mismo era lo que lograba eh, tenerlo todo, así estuviera pobre, pero estas personas pobres, entre comillas pobres, hablo digamos que de escasos recursos y con hambre y sufriendo por ello, claro, se comenzaron a dar cuenta que sí funcionaba el hecho de saber que esa energía universal estaba dentro de sí y que esa paz consigo mismos los sacaba del sufrimiento, Eh, ¿sí? En esa parte, fíjate, donde él medita, donde él toma algunas situaciones de su cultura religiosa, pero que lo transforma, que lo adapta, que lo manipula o que lo, bueno, no que lo manipula, sino que lo transforma en otra cosa, observa si esta parte de la meditación profunda lo llevó a sentir en esta relación que tenía con el pueblo, que era muy juzgado él, por lo que tú me comentas, observa si él se sintió atacado en esos momentos de estados meditativos profundos, de contemplación profunda o no. Cuando estaba en meditación profunda o contemplación profunda, no. Esos ataques no llegaban a él porque él sí estaba en una vibración muy alta. Y bueno, claro, había mucha juzgamiento y todo, pero eso no eran no eran ataques para él. Ok, a ver, aquí te quiero hacer una pregunta y quiero que observes bien. Esa entidad que se crea a la par de él, eh, a ver, él la originó, él la creó en sus estados de contemplación y de meditación para poder estar más tiempo aislado, él la creó para sentirse protegido, la entidad llegó, porque es importante entender esto. Déjame ver. La entidad llegó, no Ah, la creó él. ok. Entonces, esa entidad que llegó, eh, ¿cómo llegó y se instaló a la par de él? Fíjate que yo siempre pensé que Buda era un tulpa de Siddhartha, pero ahorita que dices que la entidad llegó, entonces, ¿cómo llegó y se posicionó ahí? Lo que veo es que está la energía eh, de Siddhartha como una... Está la energía de Siddhartha, ¿sí? Que es esta luz que te digo naranja. Y lo que hace es que cuando él sube, se va, trasciende, entra la otra entidad detrás y usa toda esta luz naranja como una máscara, como una, sí, una máscara, ¿sí? Como un disfraz, ¿ya? Entonces, puede que tú lo veas así porque cuando el espíritu de Siddhartha sube, entra inmediatamente la otra entidad y se pone detrás, ¿sí? Ok, ¿cómo se llama esa entidad? Ay, esa entidad se llama... Suena como ro, o, cono, ¿Cono? cono. Cono. Ok. ¿Me permites hablar con Cono? Uh-huh. Ok. Cono, Ay, hola. ¿qué tal? Ay, muy bien. Cuéntame qué es lo que significa esta energía
esta energía que quizá está representando a esta creencia que se llama Buda o budismo. No entiendo qué quieres saber. ¿Qué es lo que quieres saber? No entiendo. Quiero saber qué es lo que tu energía representa para los seres humanos ahora con relación a lo que es la energía de Buda y lo que es el budismo. La veneración, la esclavitud del espíritu. Eso representa. Todas estas almas me veneran, todas estas almas se hincan hacia mí, entregándome toda su luz, todo su espíritu, todo su ser. Y que ¿Cómo, me cómo entonces llegaste con este hombre y cómo empezaste a rondar su energía como para qué? O sea, ¿ya tenías tú algo acordado con él? yo era su amigo, yo era su amigo y me comenzó a dar muchísima envidia lo que estaba pasando porque llevábamos un camino juntos y él comenzó a estar muy rodeado de la gente y todos creyéndole y a mí me dio mucha envidia. Y finalmente pues me salí con las mías, decir, tomé control sobre toda esa energía y ahora todo lo que sentí envidia lo tengo ahora. Ok, era su amigo. ¿Cómo era su amigo? ¿En qué momentos estabas con él? Yo era su amigo en muchas travesías, en muchos caminos, pasamos mucho tiempo juntos, pasamos por muchas cosas juntos, por momentos de hambre, por momentos de, de mucha austeridad, eh, visitamos a muchos maestros y yo era uno de esos maestros que él visitó y yo decidí unirme a él y él comenzó a ganar popularidad, todos lo veían a él. Cuando fueron con muchos maestros y tuvieron algunas enseñanzas, ¿qué fue lo que más te impactaba que Siddhartha comprendía o hacía? Ay, que él absorbía la información muy rápido y lo sentía y se llenaba de energía y con esa energía que él vivía, claro, brillaba y era muy feliz. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Me costaba mucho trabajo porque yo tenía mucha rabia, tenía mucha ira adentro y no podía llegar a esos niveles de entendimiento ni de sentir. No podía. Y, y eso me llenaba de cólera, que él pudiera percibir esa energía y yo no. En esta sensación de rabia que él tenía, que tú tenías, perdón, él qué te demostraba que tenía y cómo conectaba quizá esta parte de facilidad de él con tu rabia. ¿En qué parte conectaban? ¿En qué parte conectaba mi rabia ¿Sí? con él? ¿Sí? Pues no sabría responderte, es como una rabia, no sé si él me veía con rabia, pero yo no veo que él se alimentara de mi rabia. No, tú te alimentabas entonces de la rabia de él que trabajaba y que expulsaba. Por eso te digo, ¿en dónde estaba la conexión tuya y de él con esa rabia? Él no se alimentaba de mi rabia. No, él no se alimentaba de tu rabia. Tú te alimentabas de la rabia de él. Entonces, ¿qué momentos, por ejemplo,
él hacía un acto de amor y tú te enrabiabas. ¿En qué momento te conectabas con ese acto de amor que en ti generaba una rabia? Me generaba pues la envidia. Por eso, Me- pero en qué parte del cuerpo de él te conectabas tú? en el plexo solar. Ah, en el plexo. Mm. Y por ahí entré yo. ¿Cómo Cuando fue por ahí entraste tú, según tú? Ok, quiero que me digas, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Siddhartha? ¿Fue en una contemplación? ¿Fue en una meditación? ¿Cómo fue? él vino a mí, él vino a mí porque yo era un maestro. Él vino a mí físicamente. Ok, tú eras un maestro. Sí, Ok. Y entonces, cuando tú le diste tus conocimientos, ¿por qué te daba rabia? porque la gente lo miraba más a él, lo escuchaba más a él que a mí. Y sí, porque yo no podía sentir lo que yo estaba transmitiendo. Él sí, Ok. Entonces tú le enseñaste una teoría que él pudo bajarla, entenderla, manifestarla y llevarla a la práctica, algo que tú no pudiste hacer. sí, Eso te llevó a conectar con esa rabia. sí. Ah, ok. Entonces, en esta parte de la rabia, ¿por qué seguiste con él? Porque pensé que la gente me iba a ver por estar con él. Seguramente también para chuparle su energía. Ok. ¿Tú físicamente mueres antes o después que él? Antes. Antes. Y entonces tú te quedas rondando todo su entorno. No te pudiste desprender de él. No, no, yo estaba enamorada de él. Yo estaba enamorada de él. Estabas enamorado de él. Yo estaba enamorada de él. Ok. ¿De dónde venía el término de Buda? O sea, ¿dónde o quién inventó esto de Buda? La palabra Buda tenía una, cuando en la palabra, en la forma de decirlo, tenía una vibración tal que se podía generar una energía o una frecuencia muy alta, y este concepto fue él, él estando vivo. Ok, entonces Buda no es una persona, es una energía que representa un estado aparentemente en tu religión o en tu situación, alguien que ha despertado, alguien que se ha iluminado, eso es esa energía, no es un nombre propio. Ujú. Ah, ok. Entonces, cuando Siddhartha muere, bueno, antes a él le decían Buda por el despierto. Ujú. Ah, ok. Entonces, cuando él muere, tú tomas el lugar. Entonces puede haber muchos Budas. Es lo que la gente a lo mejor tiene confundido, porque Buda es el nombre de la energía. Sí. Y entonces en esta creación, cuando él muere, tú tomas toda esa energía que queda en las personas. Yo me vuelvo Buda. Ahí es cuando Buda se personifica y yo soy Buda. Ok. Pero entonces no eres Siddhartha.
No, Mm, perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que ahora creen en el budismo como una religión, no como una forma de vida, y creen en Buda, en ti, como un creador, como un Dios? ¿Qué pasa con toda esa energía que recibes? llega a mí y yo tengo una legión Una de- legión. y toda esa energía sube y nos conectamos con unos seres que están arriba. Es un universo que está arriba del planeta Ajá. y esa energía sube y nos conectamos y baja y de esa manera estamos constantemente en esa absorción de esa energía naranja y de todas esas almas que nos veneran. Ok, bueno, ya entendimos qué pasó. Ahora quiero que me digas si tú quieres decirle algo a las personas que puedan ver este video. Nada, nada, absolutamente nada. Así como está perfecto. Perfecto. Cristina, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Bien? Ok. Muy bien. Entonces, vamos ahora a buscar, a ver si podemos encontrar la energía de Siddhartha, que no es Buda, de Siddhartha Gautama, el hombre. Ya la veo. Ok. ¿Me permites hablar con él? Ok. Siddhartha, Hola, ¿qué tal? bien. ¿Cómo te sientes al haber generado una creencia acerca de tu persona, una leyenda para la humanidad? Ay, me siento muy bien, pero a la vez frustrado porque lo que está en el mundo ahora no soy yo. No, no soy yo. Eso, pero los seres humanos son así. Tienen esa naturaleza de estar hacia afuera. ¿Y tú piensas en algún momento regresar, reencarnar? Sí, ¿Para qué? para destruir eso, para Mm, destruir todo lo que se creó en mi nombre. mm. Pero en realidad no se creó en tu nombre, porque no se llama Siddhartha, se llama Buda. Sí, pero fue algo que yo creé y que lo que continuó no continuó bien. O No sea, era como tenía que ser. ok, te sientes con una responsabilidad. Sí, A ver, aquí hay una cosa que tú dices, fue algo que yo creé. ¿Cómo es o cómo fue su creación? era una inspiración, era un estado del ser, era una forma de vida simple, una forma contemplativa. Y lo que yo quería e hice fue transmitir ese sentir, ese estado de receptividad ante todos los sentidos, por medio de los sentidos, el frío, el calor, la humedad de las manos, el sudor,
las lágrimas en los ojos, la humedad de los ojos, todo eso, lo que yo quería transmitir era que la, la, la completud llegaba por medio de el sentir completamente. No, e internamente, sentir desde adentro hacia afuera, no una veneración. Fíjate que lo que me estás diciendo dice, dices tú, eso que está ahí es una creación, tú lo creaste, así me lo dices. Dices, es una inspiración del estado del ser, que se creó para que tuviera un estado de receptibilidad. A ver, si tú lo creaste y tú te sientes responsable por esa creación que quedó por a ti, que llegó aquí rondando, que está aquí rondando, quiero que me digas, esto es bien importante, quiero que me digas, esta inspiración, esta creación tuya, ¿de dónde se generó? De mi corazón. Perfecto. Entonces, lo que los humanos conocemos como Buda es un tulpa de tu creación que se convirtió en un egregor. Sí. Perfecto. Por eso quieres regresar, encarnar para destruir esa creación que al final de cuentas te hace tener una responsabilidad sobre la energía de los demás. Sí, más que destruir, transformar, pero sí, sí, Perfecto. sí. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que pueda, que sienta esta información que se está transmitiendo? Sí, que todo está en el corazón. Que todo está en el corazón. Perfecto. Déjame con Cristina. Cristina, desconecta de todo y de todos. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. No son energías tan densas. Ok. Muy bien, vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Desconectas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, ¿Sí? desconectada de todo y de todos. Eh, Interesante, ¿no? Muy interesante, sí. ¿Pensabas que esta información iba a salir? No, ¿No? Ok. no. Vamos a cortar aquí y no sin antes recordarles que escriban a nuestro correo info@iracemhipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Voy a cortar aquí la grabación y quedamos atentos. Bye.